Hola hackerero, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Diana Martínez y el día de hoy tenemos un nuevo contenido con referente a formularios de cuenta de Instagram cuando tienes tu cuenta inhabilitada. Te traigo algo totalmente diferente para que puedas recuperar tu cuenta, así que quédate hasta el final de este video. Recuerda que mi nombre es Diana Martínez y puedes seguirme en todas las redes sociales como Mamá Hacker. Hello. Hi. Hello. Y bueno, hackerero, pasa que sucede de que antes, para recuperar una cuenta inhabilitada de Instagram, tú tenías que enviar un formulario. Cuando se trataba de algún reclamo por copyright, tenías que hacer alguna apelación o simplemente cuando iniciaba sesión y te mandaba a este formulario que te voy a dejar aquí en la pantalla para que lo revises. Bueno, pues antes teníamos una respuesta parecida a la que también te voy a dejar la imagen en este momento, donde simplemente recibimos un número de apelación y que obviamente cada vez que se enviaba el formulario recibíamos un correo electrónico que obviamente era una confirmación de que se había enviado el formulario y solamente tenías que esperar a que Instagram lo revise, y esa era simplemente pegarse un rezo, pedirle a Diosito que nos ayude y etcétera. Pues eso se acabó. Eso se acabó y te voy a explicar por qué. Bueno, Jacqueline, esto se acabó porque ahora te responden así. Y te voy a dejar en este momento aquí en la pantalla para que tú revises cuál es la respuesta que te dan. Obviamente, en el asunto del correo electrónico que vas a recibir por parte de Instagram, vas a recibir un correo donde te indica un número de apelación, donde dice que tu número de apelación es este. Pero el procedimiento que tienes que hacer para recuperar tu cuenta ya no simplemente va a ser esperar, sino que vas a tener que responder estas preguntas que te están indicando aquí y te voy a indicar qué debes responder para que la recuperes lo más pronto posible. Ahora bien, este correo te está pidiendo tres cosas muy puntuales que vas a tener que conocer para poderla recuperar. Y la primera es la identificación del contenido que se eliminó o cuyo acceso se inhabilitó. La identificación, o sea, ¿qué fue lo que se eliminó? Saben que yo subí una foto que obviamente cuando tú subes un contenido que Instagram considera que no es correcto, te envía un reclamo por copyright y te dice esta historia, esta foto, este reel no se va a subir o está siendo reclamado por copyright o creemos de que infringe las normas de la comunidad. Entonces se refiere a eso, que especifiques y que identifiques cuál fue la infracción que cometiste. Segundo, la ubicación en la que aparecía el contenido antes de eliminarlo o inhabilitar el acceso a él. Si es que fue una historia, si es que fue un reel o si es que fue un post, carrusel, etcétera, que está dentro del feed. A eso se refiere. Y una explicación del motivo por el que se considera que se debe restaurar su contenido. Bueno, eso es más que simple. Te está diciendo de que tienes que decirle, por favor, o Mark Zuckerberg, que me estás escuchando, de ser muy infinito de mis oraciones. Entonces simplemente le vamos a escribir señores de Metasupport o asesor de Instagram, como ustedes le quieren poner, o querida comunidad de Instagram, quisiera que por favor me pudieran restablecer mi cuenta de Instagram. Aparentemente he infringido las normas de comunidad, sin embargo, yo desconocía que lo que estaba haciendo era algo negativo. Pido las disculpas del caso, me comprometo a no volver a cometer el mismo error. Por favor, restablezcan mi cuenta lo más pronto posible. El usuario es @ bla 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 y fue inhabilitada en tal fecha. Muchas gracias y saludos. Amén. Y de ahí simplemente es cuestión de enviar ese correo electrónico y esperar una respuesta definitiva. Si el correo está completo de manera correcta, créeme que tu cuenta va a estar en 48 horas o menos activa. A veces o te van a responder por medio de un correo electrónico que fue un error o simplemente la van a habilitar. Así que tienes que tener muchísima paciencia, pero tienes que responder uno a uno los datos específicos que te están pidiendo para que la puedas recuperar. Así que por favor, paciencia y nada, simplemente es de saber cuál fue el contenido que fue eliminado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hackerneando, en ese momento cuando tú no conoces cuál fue el motivo por el cual tu cuenta fue inhabilitada? Bueno, hacker, no, esto es sencillo, simplemente vas a responder el correo electrónico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy informando de que yo no tengo conocimiento de cuál fue la publicación
que yo realicé o cuál fue el reclamo que he recibido por copyright o cuál podría ser la infracción que aparentemente mi cuenta ha cometido. Me gustaría que me enviaran por favor la información para poder hacer el proceso correspondiente y que se habilite lo más pronto posible. Muchas gracias. Amén. Así que, hackerniano, si quieres y tienes más dudas, por favor no te olvides de dejarme tus datos, tu información. Puedes contratar mis servicios a ese correo electrónico que te estoy dejando aquí abajo. En la descripción del video vas a tener acceso a todas mis redes sociales para que me puedas seguir. Recuerda que mi cuenta de Instagram al fin ya está verificada. Y si quieres saber cómo verificar tu cuenta de Instagram, por favor, no dudes en escribirme, solicitármelo. Yo con muchísimo gusto te voy a ayudar. Mi nombre es Diana Martínez. Nos vemos en un siguiente video. Bye.